Hola a todos, hoy día voy a explicar conceptos de la teoría de los campos conceptuales de Gerard Bernard, ¿sí? Partiendo de que él empieza con la premisa que el conocimiento está organizado en campos conceptuales, ¿sí? A su vez, él dice lo siguiente: los campos conceptuales de un sujeto dependen de la madurez, dependen de la experiencia y dependen del aprendizaje. Bien, esto ¿a qué lo podemos o en qué lo podemos observar? Muchas veces nosotros cuando vamos a un médico, ¿sí? Decimos, bueno, y el médico mientras más grande, mejor, porque tiene más madurez, más experiencia y más aprendizaje, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que ese médico logró utilizar ese campo conceptual en diversas situaciones, ¿sí? Recuerden que liga mucho Gerard Bernard el esquema en acción, o sea, el campo conceptual en situaciones donde aplica ese campo conceptual. A lo que se refiere a campo conceptual, lo define como como conjunto informal y heterogéneo de problemas. Conjunto informal y heterogéneo de problemas. Cuando termine la teoría voy a dar ejemplos de campo conceptual. Conjunto de situaciones estructuras contenidos requiere varios conceptos ¿qué más nos dice? Relaciones bien, en los ejemplos de campo conceptual vamos a tomar dos sujetos. Un sujeto que estudió medicina, otro sujeto que estudió ciencias económicas o lo que llamamos nosotros el contador. Bien, el sujeto que estudió medicina, ¿sí? En su campo conceptual posee conceptos de anatomía, biología, sistemas, ¿sí? ¿A qué le llamamos sistemas? Bueno, sistema digestivo, si es un médico que estudia la especialidad de lo que es, puede ser, no sé, un urólogo, ¿sí? Un nefrólogo, bueno, etc. Su red de conocimientos, ¿sí? O su campo conceptual de conocimientos también va a tener matemática. Y ustedes me dirán, ¿para qué? Y porque, por ejemplo, cuando él medica, ¿qué nos dice? Nos dice, bueno, ¿cuánto pesa usted? Bueno, yo peso 70 kilos. Bien, perfecto. Este medicamento trae tantos mililitros. Usted va a tomar 20 mililitros cada 8 horas. ¿Qué utilizó él? ¿Sí? Utilizó proporcionalidad, ¿sí? Utilizó la multiplicación. Bien, en esa red de conceptos es informal porque no está ligada directamente con la anatomía o todos los sistemas del cuerpo humano. Y es heterogéneo porque lo utiliza, ¿sí? Sin relación a otros conceptos. Bien,
Sin embargo, un contador en su campo conceptual tendrá leyes impositivas del país en que estudió y se recibió, tendrá mucha matemática, contabilidad, ¿sí? No creo que en el campo conceptual de un contador haya anatomía, ¿sí? Entonces, cada campo conceptual se refiere a una cantidad de esquemas en acción, ¿sí? Que pueden utilizarse en conjunto de situaciones, ¿sí? Son estructuras, poseen conocimientos, requieren varios conceptos y se relacionan. Bien, otro de los focos de su teoría dice que es una teoría piagetiana para el estudio del desarrollo cognitivo y el aprendizaje de competencias complejas. No sé si ustedes logran ver que él hace un estudio más profundo de los conceptos dentro de la matemática, pero no se centra solamente en la matemática, Gerard Bernau. En los campos conceptuales él habla de variados campos, entre ellos la geografía, la historia, la biología. Yo les di un ejemplo muy bruto para que se dieran cuenta, pero él habla de campos conceptuales académicos, ¿sí? Bien, en la tercera parte del video daré los argumentos de su teoría. Muchas gracias, les agradecería un me gusta y suscríbanse.